Bueno, como les prometí, aquí tenemos un nuevo video, esta vez analizando uno de los casos presentados en el video anterior de análisis de límites infinitos para funciones racionales, ¿sí? Entonces, continuamos, como lo dice el texto, cálculo de límites infinitos para funciones racionales, y vamos a analizar particularmente el caso número 3 presentado en el video anterior, en el cual tenemos que coinciden los grados tanto del polinomio numerador como del polinomio denominador. Entonces ahí en la gráfica se ve que GR significa el grado del polinomio que estoy analizando. En este caso tengo grados iguales. Entonces, vamos a usar una premisa, ¿sí?, que me va a ayudar a justificar, digamos, cómo es que se produce el cálculo para este estilo de ejercicio, ¿sí? En este caso presentaremos la premisa que dice que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x da 0. Esto claramente se puede comprobar rápidamente desde la cuestión, desde el análisis numérico, o desde la cuestión que tiene que ver más con el análisis de esa función racional. Como vemos, siempre cuando yo calculo un límite, no me interesa qué es lo que pasa específicamente en el punto, sino a medida que me acerco al objetivo que yo necesito. En este caso, no me interesa qué es lo que pasa en el infinito, sino acercarme efectivamente con valores cada vez más grandes de la x. Entonces significa a qué valores toma, en este caso, la función. Si yo a x lo hago crecer mucho, tendría una división donde 1 permanece constante y x aumenta indefinidamente. Entonces, ese estilo de divisiones serían cada vez más pequeñas, tanto como yo quiera. Entonces, al valor que se acercarían es a 0. Por eso es que puedo conjeturar que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver con un ejemplo justamente el resultado presentado en el video anterior. En el ejemplo vamos a presentar esta función racional y tenemos el cálculo del límite cuando x tiende a infinito de esa función. En este caso tenemos dos polinomios cuadráticos, tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Vamos a realizar una serie de pases algebraicos justificados en que cuando yo calculo el límite cuando x tiende a infinito, estoy pensando en un número muy grande, pero no estoy pensando en el infinito, estoy pensando en un número que crece mucho y es muy grande. Entonces hay determinados pasos algebraicos que puedo hacer. Por ejemplo, puedo decir que si yo multiplico y divido por un mismo número, en realidad estoy agregando un factor 1. Eso significa que ese número dividido sí mismo siempre va a dar 1, y 1 multiplicado por la expresión original no me la altera. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue agregar x al cuadrado como factor numerador y denominador, ¿sí? Entonces, x cuadrado sobre x cuadrado es 1, y 1 multiplicado por la expresión anterior es la misma expresión, ¿sí? Luego, multiplicar por x al cuadrado es lo mismo que dividir por 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Entonces, una forma distinta de escribir eso, si utilizo, digamos, el denominador, lo utilizo combinado con el numerador, ¿sí? Voy a buscar mi anotador para ejemplificar qué es lo que estoy diciendo. Si yo combino este con este, ¿sí? Y si combino este con este, ¿sí?, quedaría la siguiente expresión, ¿sí? Entonces, en consecuencia, ahí lo que hice fue combinar el numerador del polinomio de la función racional, ¿sí?, numerador de la función racional, con el denominador del que había agregado, y viceversa, ¿sí?, denominador de la función racional con el numerador del que yo agregué, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva entre los dos numeradores que quedaron ahí y entre los dos denominadores, ¿sí? Y va a quedar así, ¿sí? Recuerden que la multiplicación en expresiones racionales es numerador por numerador, denominador por denominador, ¿sí?
Ahora lo que aplico es la propiedad distributiva de la división respecto de la suma y la resta, y me genera una nueva expresión donde distribuyo x al cuadrado como denominador, ¿sí? En el paso siguiente, ¿sí?, lo que voy a hacer es simplificar, ¿sí?, las x al cuadrado de esos primeros términos, tanto en el numerador como en el denominador, y fíjense que ahí lo único que sobrevive en el primer término del polinomio numerador es el factor 1, ¿sí? Y en el del denominador solamente sobrevive el factor 2, ¿sí? Eso significa que si x cuadrado crece muy rápido, el denominador x cuadrado crece a la misma velocidad. O sea que un número grande al cuadrado dividido el mismo número grande al cuadrado significa que puedo aplicar una simplificación ahí, ¿sí? Que es lo que hice. Luego, una de las x, recuerden que x al cuadrado se puede escribir como x por x. Entonces, uno de los factores x puedo simplificarlos en el segundo término, ¿sí?, con la x que está ahí arriba. Entonces, me va a quedar una x abajo, de las dos posibles me queda una, y una se simplifica con, por ejemplo, la x que está en 5x, ¿sí? También en el término del medio del polinomio denominador sucede lo mismo. En el último término no simplifiqué nada porque no tengo x arriba para poder simplificar, ¿sí? Eso me genera una expresión equivalente, que es la que están viendo ahí, ¿sí? Ahora, esa expresión equivalente, fíjense, nótese que sobrevivió el factor 1 y el factor 2 en el primer término. En esa expresión equivalente lo que voy a hacer es la voy a reescribir de una forma distinta, que es simplemente extrayendo como factor 1 sobre x en cada término, en el segundo y en el tercer término de los dos polinomios, ¿sí? En consecuencia, ahora voy a usar la premisa 1, porque fíjense que cada uno de los factores que estoy señalando ahí con rojo, ¿sí?, yo me había tomado el trabajo en la expresión de la premisa 1 de decir que eso, yo sé que cuando al límite, cuando x tiende a infinito, de esos valores es 0, ¿sí? Lo pueden ver ahí en la premisa 1 como lo estoy señalando, ¿sí? En consecuencia, cada uno de esos factores se puede sustituir por 0. Luego, al realizar las multiplicaciones correspondientes, va a resultar esa expresión que están viendo ahí, donde van a ver que lo único que sobrevive, como pueden ver, es el coeficiente principal del polinomio numerador y el coeficiente principal del polinomio denominador, arrojando el valor final, en este caso, de 1/2, ¿sí? Fíjense que ese 1/2 yo lo podría haber previsto inicialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente principal del polinomio numerador es 1 y el coeficiente principal del polinomio denominador es 2, como estoy señalando ahí. En consecuencia, podemos generalizar este resultado que vimos en este ejemplo particular para cualquier función racional donde coincidan el grado del polinomio numerador con el del denominador, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos decir que cada vez que yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de una función racional, donde coinciden los grados, entonces el límite será la razón o la división de los coeficientes principales, en el orden que la función racional lo dicta. En este caso es 1 sobre 2 y el valor es 1/2, como quería ver, ¿sí? Bueno, como pueden ver, es simplemente ver si tienen el mismo grado, observar los coeficientes principales y hacer la división. Lo que yo acabo de hacer ahí es una justificación de ese proceso. Pero a partir de ahora ustedes están habilitados a poner directamente cuánto es el valor sin necesidad de hacer todos los cálculos que yo hice, ¿sí? Bien, quedó corto el video, compacto y no perdí tiempo en las escrituras. Esa era la idea del video. Espero que haya salido y que se haya entendido. Nos encontramos nuevamente en el próximo video, ¿sí?, con algunas explicaciones para que puedan terminar el trabajo práctico del límite, ¿sí? Espero se encuentren bien. Nos encontramos entonces en el próximo video.